Reinas de Israel. Las mujeres más destacadas de la historia judía. Algunas de las historias más dramáticas de la Biblia están protagonizadas por mujeres de la realeza judía. Desde la inocente Betsabé y la heroica Esther, hasta las malvadas Jezabel y Atalía. En el Antiguo Testamento, que en buena parte es una historia del pueblo judío, hay pocos personajes femeninos que gocen de protagonismo. Las escasas mujeres que tuvieron un papel destacado en la escena política fueron esposas o bien madres de monarcas. Estas últimas tuvieron especial relieve, dado que el papel fundamental asignado a las mujeres en la sociedad israelita era la maternidad. Es significativo que en los libros de Reyes, una crónica de Israel desde la muerte de David hasta la conquista de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C., al presentar al nuevo rey cuando subía al trono se incluyera en la fórmula el nombre de su madre. Asimismo, cuando su hijo era designado sucesor o bien al convertirse en rey, la madre alcanzaba la condición de Jebirá, grande, poderosa. Estas madres de reyes tuvieron una posición destacada en la corte e intervinieron en cuestiones de estado, como puede verse en la historia de Betsabé. David y Betsabé. Este personaje aparece en 2 episodios de la Biblia. En el primero, David quedó prendado de su belleza. Y, a pesar de que estaba casada con el soldado Urías, logró seducirla y la dejó embarazada. Luego envió al marido a primera línea de batalla con la intención de provocar su muerte, como en efecto sucedió. Y a continuación se casó con Betsabé, matrimonio del que nació Salomón. En este relato, Betsabé es un personaje plano que no interviene y del que apenas sabemos nada. En cambio, en el segundo episodio se muestra mucho más activa como madre de Salomón. David había tenido varios hijos con distintas mujeres. 2 de ellos, Amón y Absalón, habían muerto, pero aún quedaba Adonías, hijo de Jagüit, que como primogénito tenía prioridad en la línea sucesoria, pese a que David había prometido a Betsabé que el hijo de ambos, Salomón, sería el futuro rey. Cuando David agonizaba en su lecho, el profeta Natán tuvo conocimiento de que Adonías ya actuaba como si fuera el rey. Por ello, apremió a Betsabé para que interviniera ante David. Sus súplicas dieron fruto, y, a la muerte de David, Salomón fue coronado, anulando las aspiraciones dinásticas del primogénito. Poco después, Adonías quiso casarse con Abisag, la concubina que había cuidado de David en su vejez, y le pidió a Betsabé que expusiera su petición ante el nuevo rey. Salomón recibió a su madre con deferencia, se levantó del trono, se inclinó ante ella y la sentó a su derecha. No podemos saber si Betsabé quiso de verdad ayudar a Adonías, o si, por el contrario, intuyó la terrible reacción de Salomón, quien consideró esta petición como un desafío a su poder y ordenó la muerte de su hermanastro. Sea como fuere, este episodio muestra la capacidad de persuasión e influencia de Betsabé. La malvada Jezabel. Tras la muerte de Salomón, el reino judío se dividió en 2. El reino del norte, Israel, y el del sur, Judá. La casa de Omri dirigió los destinos del reino del norte entre 884 y 852 a.C. Esta dinastía tuvo un gran peso en la escena internacional, como atestiguan fuentes asirias, y, dado que comprendía una población heterogénea, sus reyes impulsaron una política de tolerancia religiosa, que aceptaba tanto el culto al Dios de Israel como a Baal, el dios cananeo de la fertilidad. Pero la Biblia deja a un lado los éxitos de la dinastía en política económica e internacional, y la valora de forma muy negativa, precisamente por no prohibir los cultos cananeos. 2 miembros de este linaje que resultaron especialmente maltratados en el relato bíblico fueron Jezabel y su hija Atalía. Jezabel era hija de Etbaal, rey fenicio de Tiro, y esposa de Ahab, rey de Israel. Como reina consorte se implicó en las tareas de gobierno de su marido, aunque según la Biblia lo hizo mostrando un carácter cruel y vengativo. Así lo ilustra la historia de Nabot. Ahab deseaba comprar una viña colindante con su palacio para convertirla en huerto. Nabot, el propietario, se negó, dado que el terreno formaba parte de la heredad familiar y el derecho israelita prohibía su venta fuera de la familia. Contrariado, el rey se sumió en un estado de apatía. Pero Jezabel urdió un plan para conseguir la viña. Escribió cartas, lo que demuestra que era una mujer culta, y ordenó un juicio con testigos falsos que acusaron a Nabot de maldecir a Dios, pecado castigado con la lapidación. El episodio viene a demostrar que en Israel tanto el rey como sus súbditos estaban sometidos a las leyes promulgadas por la divinidad, a diferencia de las monarquías del Próximo Oriente,
donde el poder real era ilimitado. En cualquier caso, lo que más censura la Biblia es la intervención de Jezabel en los asuntos religiosos. La protección que ofreció al culto a Baal provocó la cólera de los profetas hebreos, como Elías, que propugnaban proscribir todos los cultos extranjeros. La tensión estalló tras la muerte de Ahab en el campo de batalla y el acceso al trono de su hijo Jorán. Eliseo, sucesor de Elías, eligió a un comandante militar, Jehú, para acabar con la familia de Ahab, símbolo de perversidad e idolatría, en 842 a.C. Jehú mató a Jorán y a continuación se dirigió a la localidad de Jezreel para acabar con Jezabel. En una de las escenas más dramáticas de la Biblia, al verse asediada en su palacio por los soldados de Jehú, Jezabel se asomó a la ventana y le provocó diciéndole: «¿Qué tal, Simri, asesino de su señor?», comparando a Jehú con un alto oficial del ejército que unas décadas antes usurpó brevemente el trono de Israel tras matar al rey. Jezabel se había adornado para recibir a su enemigo, mostrando su orgullo y dignidad hasta el final. Jehú ordenó que la arrojaran por la ventana. El trágico fin de Atalía. Antes de estos sucesos, Atalía, la hija de Ahab y Jezabel, se había casado con Jorán, rey de Judá, no confundir con el propio hermano de Atalía, estableciendo así una alianza entre ambos reinos. A la muerte de Jorán le sucedió su hijo Ocosías, que solo reinó un año pues fue asesinado por Jehú durante la revuelta de 842 a.C. Entonces, Atalía eliminó a todos los posibles aspirantes al trono de Judá y se hizo con el poder. Tan solo escapó su nieto Joás, hijo de Ocosías, que fue ocultado en el templo de Jerusalén. Es posible que la vida del niño corriera peligro y que, para salvarlo, la propia Atalía lo hubiera dejado en el templo a cargo del sacerdote Jehoiada, legitimando de paso su reinado. Única mujer que, en rigor, ejerció el poder como reina. Atalía gobernó el país favoreciendo el culto a Baal, aunque no llegó a suprimir el culto al Dios de Israel. Sin embargo, los sacerdotes de Jerusalén la consideraban una usurpadora que se había hecho con el trono ilegítimamente. Ello hizo que unos años más tarde, en 835 a.C., el sacerdote Jehoiada encabezara una insurrección en la que Joás fue coronado en el templo en presencia de Atalía, la cual murió asesinada en las caballerizas del palacio. El final sangriento e ignominioso de Jezabel y Atalía está en consonancia con la valoración que la Biblia hace de ellas. No podemos olvidar que uno de los ejes temáticos que vertebran la historia del pueblo de Israel en los libros de Josué a Reyes es la creencia de que el contacto con los extranjeros introducía los cultos a otros dioses. Como mujeres extranjeras y adoradoras de Baal, Jezabel y Atalía aparecen como prototipos de maldad y pecado, pese a que en realidad fueron mujeres poderosas y muy activas en la vida política de sus reinos. La providencial Esther. Uno de los personajes femeninos más famosos de la Biblia es Esther, considerada en el judaísmo como la reina por excelencia. El libro de Esther es en realidad una novela de ficción que pretende pasar por histórica. En él se cuenta cómo en la corte persa de Asuero, posiblemente el rey Jerjes I, 486-465 a.C., la reina Vashti se niega a obedecer a su marido, y éste la repudia. Se convoca entonces un concurso de belleza para que el rey escoja esposa, al que acude Esther sin dar a conocer su condición de judía. Esther agrada tanto al rey que éste la prefiere a todas las demás y la corona reina. Mientras tanto, el tío de Esther, Mardoqueo, que es funcionario de la corte, interviene para anular una conjura contra el rey. Pero se gana la enemistad del primer ministro Amán por negarse a doblar la rodilla ante él. Cuando Amán convence al rey para que emita un edicto de exterminio de los judíos, Mardoqueo elabora una estrategia en la que Esther tendrá que interceder por su pueblo ante el rey. «Quizás has subido al trono para esta ocasión», le dice Mardoqueo. Esther sabe que nadie puede presentarse ante el rey sin haber sido convocado y que tendrá que descubrirle su condición de judía. Consciente de los riesgos que asume, decide seguir adelante con el plan. Como preparación antes de acudir a palacio, pide a su tío que reúna a los judíos de Susa para que ayunen junto a ella durante 3 días y 3 noches. Salvadora de los judíos. Esther se presenta ante el rey y le invita a un banquete. Asuero acepta y durante la cena le pregunta qué desea, a lo que responde pidiéndole que asista a otro banquete, esta vez acompañado de Amán. Se trata de una estrategia dilatoria que
junto a su belleza y a la embriaguez que produce el vino, crean una atmósfera favorable a su petición. Durante este segundo banquete, Esther confiesa al monarca su origen judío y le pide que salve a su pueblo. Al conocer Asuero que el causante del decreto ha sido Amán, sale al jardín furioso, momento que su ministro aprovecha para arrojarse a los pies de la reina para solicitar clemencia. Cuando el rey regresa, cree que Amán estaba forzando a su esposa y ordena que sea castigado con la horca. A continuación, nombra a Mardoqueo en su lugar y establece un nuevo decreto que autoriza a los judíos a usar la violencia para defenderse. El 13 de Adar, fecha en que los judíos debían ser exterminados, se convirtió en el día de la venganza. Los judíos del imperio persa lograron salvarse. Como esposas o madres de reyes, Betsabé, Jezabel, Atalía y Esther son descritas en la Biblia como mujeres valerosas y decididas cuya intervención en los acontecimientos históricos fue determinante, si bien cada una es valorada de diferente manera según los parámetros bíblicos. Si te gusta nuestro contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal para más videos interesantes.